cuando hablamos de soltar el pasado, no estamos hablando de olvidar todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido, todo lo que ha sido, pero eso que se queda grabado como aspectos negativos de la vida, sí hay que sanarlos. Me explico. Uno puede que se acuerde si hace esfuerzo de cómo fue su primera comunión, de cómo fueron esas cosas, esos momentos felices de la vida, los que tenemos hijos, cuando nacieron los hijos que nos marcan tanto. Sin embargo, digamos que tenemos que pensar en voy a recordar este evento, ¿cierto? No los cargamos todos aquí. Hoy tengo 40 y yo no cargo todos los días el recuerdo de todo lo que he vivido en mis 40 años. Sin embargo, hay cosas que nos dejan una marca, que nos duelen mucho, que se vuelven esos traumas, que son los que quizás automáticamente e inconscientemente, porque tampoco es que los estemos recordando todo el tiempo, pero nos llevan a reaccionar de ciertas maneras, nos llevan a repetir ciertos patrones, nos llevan a atraer las mismas personas, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que llamamos soltar el pasado. Todo lo que hemos vivido que hoy nos está limitando. ¿Y por qué tenemos todo eso grabado? Entonces es importante. De los 0 a los 7 años, el cerebro del niño, de la niña, está como una esponjita y no tiene la capacidad de discernir, la capacidad de decir, ay, esto que me está pasando no es cierto. No tiene la capacidad de decir, ve, ¿será que cada que mi mamá dice todos los hombres son iguales, realmente todos los hombres son iguales? ¿O será la experiencia de mi mamá la que la lleva a concluir esto? No, de los 0 a los 7 años no hay manera de cuestionarlo. Entonces todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos, todo lo que percibimos en el entorno, así no sea que seamos tan conscientes de verlo, se queda grabado en esa mente subconsciente. Por ejemplo, es que yo sé que mi mamá le fue infiel a mi papá, yo nunca los vi, yo nunca escuché nada, pero algo a mí me dice que hubo esa infidelidad. Yo he escuchado esas historias, entonces eso es que el niño quizás sí lo vio pero no lo recuerda, quizás sí lo escuchó pero no lo recuerda, pero tiene esa sensación, percibió que eso pasaba en su entorno y todo eso se queda aquí grabadito en la mente subconsciente y se configura lo que son el ego, la herida de la infancia y las creencias. Todo eso que se configuró en ese momento, que quizás se ha ido afianzando a lo largo de la vida, más otros sucesos que pasan, porque las creencias tienen una particularidad, necesitan ser verificadas. Entonces, si yo creo que todos los hombres son iguales, mi mente subconsciente, que es la que gobierna, la que atrae, la que vibra, va a atraer a todos los hombres iguales. Entonces va a decir, ah, sí ven, todos los hombres son iguales, necesitan ser verificadas. Todo eso, ego, herida, creencias, hacen que hoy vivamos lo que estamos viviendo. Por ende, soltar el pasado es ir a reconocer eso que vivimos en esa historia, esos traumas. No solo los de la infancia, que son los más importantes de cierta forma, porque es que no fueron cuestionados, sino también los de la edad adulta. Yo me acuerdo que tenía una consultante que le costaba mucho comprometerse, tenía un novio, ella quería ir a vivirse con él, pero no era capaz de dar ese paso. Cuando entramos a hacer una sesión de tarot, de darnos cuenta que había en ese inconsciente, nos dimos cuenta que ella sufrió mucho con su primer novio y ella se prometió jamás volver a sufrir por amor, por ese sufrimiento del primer novio. Eso hizo que ella inmediatamente se bloqueara a generar un compromiso mayor. Entonces esos traumas o esas situaciones dolorosas de la adultez también configuran esas situaciones del pasado a soltar. La herida de infancia, todos la tenemos, todos tenemos ese trauma. La herida de infancia es un dolor muy específico que yo viví en la infancia por uno o varios sucesos que me marcaron. Esa herida hizo que yo sintiera la necesidad de protegerme para no volver a sentir ese dolor y constituyó mi ego. Mi ego es toda una estrategia de personalidad, es la máscara con la que yo me presento al mundo para evitar dañarme. Ese ego se comporta con base en esa necesidad de protegerse, de protegerme, se comporta de cierta manera, entonces sale corriendo, es perfeccionista, es agresivo, o se esconde, o es muy sensible y siente que todo el mundo lo ataca, o mejor hace silencio y no habla con nadie para evitar el conflicto. Hay muchas manifestaciones del ego. Y todas esas manifestaciones del ego hacen que hoy en día vivas lo que vives. Entonces la herida de origen al ego
En la infancia también se crean valga la redundancia, las creencias, y hoy toda tu vida es resultado de eso que viviste en el pasado. Ego, herida, creencias y todo lo que has vivido. Cuando hablamos de soltar el pasado, se trata de ir a comprender esas situaciones que viviste para resolverlas. Ángela, es que yo las entiendo, yo me he encontrado en consulta, es que yo entiendo que mi papá y mi mamá hicieron esto porque yo lo necesitaba y gracias a eso hoy soy quien soy. Sí, eso es cierto, pero eso es un entendimiento mental. Comprenderlo es ir a pasarlo por el cuerpo y a darle como ese significante más allá de que lo necesitaba, sino de entender también que me dolía. Porque el adulto hoy mira hacia atrás y dice, ah, sí, no, mi papá me amaba, me daba duro, pero él me amaba. Pero el adulto entiende, pero el niño no comprendía. Y ese que está allá, esa que está allá, dolida es la niña. Y entonces viene aquí a tener comportamientos automáticos infantiles, de pataleta, de dejarse manipular, mucho tipo de comportamientos desde el miedo de la niña. Desde una niña que no quiere ser abandonada, desde una niña que no quiere ser rechazada, desde una niña que no quiere ser humillada, desde una niña que no quiere ser traicionada o desde una niña que no quiere ver o que sean injustos con ella. Entonces, esa es la comprensión, ir a ponerse en los zapaticos de esa niña y sanar desde allí. Entonces, cuando hablamos de soltar el pasado, es sanar a esa niña interior, sanar esas heridas, pero también sanar a la adulta que en la última relación le pusieron los cachos y le dolió mucho, a la adulta que guarda rencor porque la mejor amiga le hizo cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Eso también hay que sanarlo. Y se empieza con un acto de perdón. Y el primer acto de perdón es contigo mismo. ¿Por qué? Porque somos co-creadores de nuestra historia. Todo, absolutamente todo lo que vivimos nos corresponde vivir para el proceso de evolución. Esa mamá que tú elegiste, ese papá que tú elegiste, tú lo elegiste. Y esa herida la necesitabas para poder venir aquí a tener todo tu proceso de aprendizaje. Pero adicional, no solo porque elegiste te corresponde, has venido eligiendo toda la vida. Todo lo que pasa en tu vida es una decisión que tú tomaste hace mucho tiempo, hace poco tiempo, en el momento exacto. No eres víctima. Entonces, si yo soy la causante inconscientemente de todo lo que estoy viviendo en el presente, tengo que empezar por perdonarme yo. Porque a través de mi ego, de mis falsas creencias, de lo que he grabado aquí, que a veces lo grabo inconscientemente, o todo el tiempo lo grabo inconscientemente, pero que a veces sí decido incluso sostener rabia, sostener rencores, no sanar. En el Instagram me ponían ayer o esta mañana que perdonar era muy difícil cuando te hacían tanto daño. Y yo le respondí a esa persona, sí puede que sea un proceso difícil, pero perdonar es una decisión. Porque de nada te sirve. Yo quiero que alguien me diga de qué le ha servido tener rencor, de qué le ha servido conservar 5 años de dolor, de rabia, de resentimiento. Yo creo que a nadie le ha servido para avanzar en la vida. Entonces, ¿qué tal si empezamos por hacer algo distinto y empezar a perdonarnos por atraer esas situaciones, por tener falsas creencias, por creerle al ego que nos ha mantenido así como cohibidos y perdonar a esos que nos hicieron daño? Que si hablamos de los papás lo hicieron con amor, de hecho todos, pero digamos que los papás se puede materializar más. Ningún padre quiere que su hijo sufra, entonces todo lo que hace lo hace desde el amor, pero son sus únicos recursos, pero es su forma, fue como lo criaron, están repitiendo historias, entonces hay que sanar eso. Y si no es a los papás, sino a otras personas, que sé que hay situaciones muy duras y muy dolorosas, violaciones, agresiones, cosas demasiado fuertes, pero esas también son acciones de amor desde el plan divino, desde el contrato de almas que se hizo, porque tú viniste aquí con unos contratos de alma con otras personas y esas personas han cumplido con su tarea. Entonces, perdonar a esas personas también, a ti por atraerlas a tu vida, por permitir lo que te hayan hecho y a ellas porque actuaron de la forma en que actuaron, pero ya el acto de perdón es más contigo que con el otro. El otro ni se acuerda de lo que hizo muchas veces, pero tú lo sigues cargando.
Entonces el acto de soltar el pasado, empezando por el perdón, es empezar el perdón contigo, pero también perdonar a los demás, que finalmente a la única persona que eso le va a impactar positivamente es a ti. Tú eres el único beneficiado de soltar tu pasado, de romper patrones, de perdonar. Eres el único o la única beneficiaria.